مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ما كلني. Muy buenas tardes, compañeros y compañeros y compañeres. Estamos aquí en una mesa redonda con el título de la pregunta: ¿es posible la unidad contra el machismo y la transfobia? Van a hablar aquí unas compañeras. Primero hablará Alba Moreira, militante de Más 21. Luego expondrá Sara Francesca, directora y presentadora del programa Red Trans. Y por último hablará Laura Verdasco, activista LGTBI y militante del SWP de Manchester. Cada una tendrá unos 10 a 12 minutos para exponer su tema, y luego la idea es que el público que esté aquí que plantee cosas, preguntas, dudas, etcétera. Y eso sí, cuando expongan el público, pues que se limiten en lo que puedan a unos 3 minutos. Yo intentaré llevar la cuenta lo menos que pueda. Y nada, solo decir que en la última década ha habido mucho avance frente a la opresión de las mujeres trans y la opresión LGTBI, y sin embargo en los últimos años también ha habido muchos logros, pero aún así esos logros están siendo atacados espacialmente por una extrema derecha enorme. Entonces es un tema necesario por también las cosas que están pasando en estos días. Entonces voy a darte la palabra, Alba. Bueno, muchas gracias por estar. Buenas tardes, buenas noches con todas, todos, todes. Bueno, yo quisiera empezar como reflexionando primero con la gran pregunta, ¿no?, de la tarde, que es si es posible la unidad contra el machismo y la transfobia. Y yo creo que esta pregunta ya de por sí esconde una complejidad muy grande, ¿sí? Porque creo que es importante entender que a menudo se pasan por alto algunas cuestiones, ¿sí? Y que para mí es importante empezar reflexionando o invitando, ¿no?, a la reflexión de que los feminismos no son un bloque homogéneo, ¿sí? Que existen diversas corrientes con enfoques, estrategias y definiciones distintas de lo que es ser mujer o lo que entendemos que es sentirse mujer, ¿sí? Y que si bien todas comparten la lucha contra el patriarcado, es crucial para mí pues dejar posicionado como desde el principio que hay que desenmarcarse de aquellos grupos que, aunque se denominen feministas, promueven discursos transfóbicos y excluyentes, ¿no? Estos grupos efectivamente no representan el conjunto del movimiento y además invisibilizan quienes defendemos los derechos de todas las mujeres, cis, trans, etcétera, de manera integral. Entonces, lamentablemente, a veces estos discursos excluyentes tienen más cabida, reciben más eco que las otras, ¿no? Y me refiero a medios de comunicación, redes sociales. Eso como gran premisa, ¿no? Luego me parecía interesante como hablar de algunos términos o algunos conceptos que quizás nos permitan a seguir reflexionando, y es justamente por qué entendemos por feminismo, ¿no? Sin querer ser extensa en eso, me parece importante hablar de que el feminismo busca la igualdad para toda la sociedad, ¿sí? Cuando estamos hablando de este feminismo, como les digo yo, de una postura incluyente, la igualdad entre hombres y mujeres en toda su diversidad, no desde una mirada heteronormativa, etcétera, y la eliminación de la discriminación basada en el género y en el sexo, ¿sí? Creo que eso es como importante. Un feminismo que aspira justamente a la justicia social debe ser, además, ¿no?, teniendo como ir metiéndole más ingredientes a este concepto, debe ser interseccional. Y aquí podemos hablar como ampliamente sobre la interseccionalidad, pero yo solo quería como dejar algunos apuntes, pensando también desde que se acuña este término, ¿no?, de interseccionalidad con esta militante, jurista, activista norteamericana Kimberly, que hablaba justamente del reconocimiento de que con el género y el sexo se cruzan otros ejes de opresión, ¿no? Y que cuando hablamos de cruzar otros ejes de opresión, aquí también podríamos ampliar o debatir, problematizar también esta palabra de cruces, que ya también lo hacen otras corrientes y otras activistas y pensadoras feministas, pero para que nos entendamos es cómo en una misma vivencia, experiencia, cuerpo de mujer, además de el reconocimiento del género y el sexo en sí mismo, también hay otras cuestiones que se nos atraviesan, que son la etnia o la raza, dependiendo de cómo lo leamos, las condiciones socioeconómicas, la orientación sexual, las preferencias sexuales,
la identidad de género, entre otras cosas, ¿no? La diversidad también funcional, entre otras. Entonces, para comprender justamente esas opresiones es fundamental entender como que de un concepto vamos a tener que ir jalando otros, ¿no? Para poder entender el feminismo es importante entender la mirada interseccional, para eso también es importante entender el concepto de patriarcado, y aquí también, sin querer ser extensa, ni mucho menos en este concepto, creo que es importante mirar diferentes teorías, ¿no? Y diferentes autoras que hablan y que posicionan el patriarcado. Pero en términos generales, el patriarcado lo entendemos como el sistema, ¿sí? No es un sistema, es el sistema que otorga, bueno, de opresión, privilegios, que otorga determinados privilegios a determinados sectores cis, hombres, cisgénero, y que subordinan, no en términos generales, a las mujeres o a otras personas con identidades de género no normativas, ¿no? Pero el patriarcado, y aquí es algo que sí me gustaría decir, es que el patriarcado no es un ente abstracto, se materializa en una serie de, precisamente, discriminaciones, opresiones, y que además para poder entender el patriarcado entiendo yo también que es importante mirarlo desde una mirada situada. No es lo mismo hablar de patriarcado en todos los contextos, ni históricos ni sociales, y que es importante mirarlo desde el momento histórico y cultural en el que estemos analizando. Para eso solo señalar que hay muchas autoras que han ido avanzando en esto y que ya llevamos décadas problematizando y debatiendo sobre el patriarcado. Autoras muy diversas además, ¿no? Yo que sé, Butler, Bell Hooks, Lagarde, Segato, otras autoras también de coloniales, ¿sí? Tuderkis, etcétera, ¿sí? Que sin olvidar también algunas autoras occidentales, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, ¿sí? ¿Cómo vemos a la transfobia? ¿Cómo podemos hablar también, ¿no? De este concepto de la transfobia? Creo que es importante posicionar o entenderlo que desde los feminismos incluyentes, y no porque hable yo de todos los movimientos feministas, pero sí desde donde yo lo concibo, desde donde yo milito, entendemos que es ese miedo y ese rechazo o discriminación hacia las personas transgénero de manera general, y que se basa en negar justamente esa identidad y de imponer los roles de género binarios. No soy yo quien deba hablar mucho sobre eso, pero sí me parece importante como dejar el concepto, y que justamente esta mirada es incompatible con el feminismo, ¿sí? Con esto de que les decía del feminismo incluyente. Si buscamos justamente la liberación de las mujeres, pues ¿cómo podemos incluir a las mujeres trans? Eso no cabe, ¿sí? Y que justamente la transfobia lo que hace es perpetuar estos estereotipos, refuerza justamente estas ideas de patriarcado, y creo yo que además desde algunos movimientos excluyentes pierden el foco, vamos a decir así, de cuál es el objetivo común, ¿sí? Y que por allí pues no vamos algunos movimientos feministas. Además, desde el feminismo incluyente, como decía, que ya lo hacemos, ¿no? Y aquí también como que quería aprovechar con todas estas ideas y estos conceptos a ir contestando la pregunta, ¿es posible la unidad? Claro que es posible la unidad porque ya lo hacemos. Los movimientos que entendemos de manera amplia los derechos de las mujeres cis o trans, ya lo estamos haciendo. Es decir, lo vivimos todo. El activismo que hacemos está enfocado en eso. Entonces, si es posible porque lo hacemos. Desmontando justamente algunos estereotipos o argumentos transfóbicos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres trans ponen en riesgo los espacios de las mujeres cis, ¿no? Esto ya más que discutido y que sabemos que es un argumento falso, ¿sí? Efectivamente, la inclusión de las mujeres trans no amenaza ninguno de los derechos de las mujeres cis, y justamente quienes defendemos los derechos de las mujeres en toda su diversidad y de manera integral, incluye a las mujeres trans. Que la identidad de género se basa en estereotipos, pues también sabemos que eso es falso, y esto anula la identidad, bueno, las realidades, ¿no? La realidad social, psicológica, de que no es un capricho, niega las vivencias de las mujeres trans, y reduce justamente una serie de estereotipos que invalidan pues, la realidad de las mujeres trans. Que las mujeres trans tienen privilegios masculinos, este otro argumento, ¿verdad? Que también desde el feminismo lo estamos todo el tiempo desmontando, y es que este argumento justamente ignora las violencias específicas y concretas que viven las mujeres trans. Y eso solamente hace falta ver las tasas de desempleo, las violencias, discriminaciones en diferentes ámbitos. Por lo tanto, es un argumento que es como fácil de desmontar también. Bueno, y ya solo para terminar como estas primeras ideas y como decía, por ir contestando esta pregunta, la unidad contra el machismo y la transfobia claro que es posible y debe construirse desde esa diversidad.
desde la inclusión y debemos de rechazar justamente quienes promueven la exclusión y el odio y visibilizar las voces diversas desde el feminismo, de los diferentes feminismos. Pero también es importante entender o conocer las diversas corrientes que hay desde el feminismo, de los diferentes feminismos, que apoyamos a las organizaciones trans y posicionamos activamente los discursos transfóbicos, ¿no? Los negamos y los rechazamos abiertamente. Eso, muchas gracias. Ahora voy a dar paso a Sandra y... bueno, ¿qué es? Sí, Sandra. Perdón, Sara. Justo, a ver. No, a ver, yo quiero hacer como dos diferencias de los apartados. Ella ha hablado de la parte del feminismo y yo de la parte de transfobia. Cuando hablamos de transfobia, lo tenemos en el consciente, sin querer, todos, todas, es aplicar el machismo. Cuando se habla de transfobia, nunca se habla de los chicos trans, por ejemplo. Solo se fija en la mujer trans. Es un concepto que, bueno, perdón, esto es una idea que se me mete a la cabeza, que persona trans, mujer trans. Cometemos ese fallo. Eso es transfobia, para personas femeninas y para personas masculinas. Yo ahora terminarismo, no voy a hablar de personas no binarias, porque si no va a ser muy complejo. Voy a referir al binarismo de toda la vida, chica trans, chico trans, para que todos ustedes. Cuando se habla de transfobia, se refiere a personas trans, chicos, chicas. Eso tengo que tener muy claro. Otra cosa es el feminismo, cómo se ve el feminismo. Eso es un tema muy largo porque viene de la lucha feminista, pero también de la lucha de las chicas trans para entrar en feminismo. Porque los chicos trans, como no hay movimiento macho, no se puede entregar en un machismo. Nosotros tenemos el feminismo, tenemos que entrar allí. Pero que quede muy claro, tenemos que ser muy conscientes de eso. Eso es dos apartados. Luego está, la pregunta que se ha hecho aquí, yo la veo, bueno, puedo dar la vuelta. No es si, como la pregunta era, no, si es posible, no. La pregunta sería si queremos hacerlo. Posible si se puede. La pregunta es, ¿queremos hacerlo o no queremos hacerlo? Queremos luchar contra la transfobia, tiene que ser la sociedad. Queremos luchar contra el feminismo, o sea, contra el machismo, la sociedad. O sea, no podemos como decir, no, vamos por parte. Aquí estamos todas, todos y todos, no hay nadie. Eso por esta parte. Luego, vale, vamos a la parte feminista. La parte feminista ocurre que desde hace mucho tiempo, a ver, las personas que, como siempre entre el padre siempre existe la mujer trans. Las mujeres trans hemos estado visibles. O sea, siempre. Vamos a seguir estando. Y seguiremos estando. Somos como la humanidad. No, eso no va a dejar de existir. Sí que es verdad que ocurrió en los años 80, 90, lo digo en memoria, en los 80, 90, fue cuando el movimiento feminista surgió esa pregunta. ¿Qué hacemos con las mujeres trans? Y surgió ese debate dentro del feminismo. Como siempre, en todas las esferas, es igual. Cuando se habla de las personas trans, no se le pregunta a las personas trans. Es un fallo de diferencia. O sea, se habla de las personas trans sin preguntar a las personas trans. Aquí ocurrió lo mismo. El feminismo discutió, debatió dentro de su organigrama qué era la mujer trans. Y una cosa que si no cumple con el es muy importante, por favor, no caigamos en el discurso TERFA, que parece que TERFA no es un discurso, TERFA no es un insulto. TERFA, ¿sabemos lo que significa? No. No voy a decir en castellano porque TERFA viene de inglés, que es donde nació este movimiento, de Inglaterra, y pone feminismo radical excluyente trans. Algo de castellano es que sepa inglés que lo tengo en inglés. Que por eso nació la enfermedad. Vale, lo que decía, no caigamos en su discurso de... Que no era atractivo, ¿no? Del término. No, que no caigamos en el discurso terco. De solo se ataca a la mujer. No caigamos en ese discurso. No caigamos en el discurso de la ultraderecha. No caigamos en ese discurso, no. Cuando vengáis a hablar de transfobia, pensad también en todos los transfobias. Chicos, chicas. Pensad, no se cambian de chip. Porque compramos el discurso y darnos cuenta que compramos el discurso en la extrema derecha que estamos contando. Nosotros las mujeres hemos interactuado. Yo llevo años ocupando en mi sitio.
que es mi lavabo, pues mi ducha, mi vestuario. Lo llevo ocupando desde que yo me acuerdo. Capaz de ningún problema. O sea, no compremos el discurso de que, ay, que vienen a borrarnos. Si yo, como chica trans, consigo borrar a una mujer, el problema lo tiene la mujer, no lo tengo. Que tiene poco autoestima, como digo yo. Eso también tenemos que entender. Eso, darnos cuenta que vamos en eso. El extrema derecha lo que provoca es miedo. El miedo a lo diferente, el miedo a lo que la relación más igual. No se puede perder el miedo. Uy, que viene a ocupar mi espacio. No, si ese espacio está ocupando siempre, no, si este es mi espacio de toda la vida. Yo estoy ocupando una cosa que no. Además, que no sabe las termas. Yo estoy segura, es una teoría que tengo yo, que muchas termas no han entrado al lavabo de mujeres. Porque si hubieran entrado, sabrían que en el lavabo de mujeres hay unos cuartitos. No sé cómo los tíos que miran de pie uno al lado. Los tíos miran de pie uno al lado de otro. En las mujeres hacemos eso. Vamos a ver y cerramos la puerta, o sea, no nos ven. No montamos orgía, no despelotamos cuando entramos al lavabo, no montamos orgía ni despelotamos y hacemos cosas a la vez. Cerramos la puertecita y nadie lo ve. Pues yo creo que a muchos temas no entraron en la voz de mujer. No es igual, que es una teoría mía. Porque si supieran, sabrían que tú vas al lavabo y no te ve nadie. Pero por eso digo que tenemos que tener cuidado con esos mensajes. El mensaje de odio. Tenemos que tener también, lo dicho, nuestras opresiones. Yo tengo las mismas opresiones que tiene una chica de parte del machismo. A nosotros, sobre todo a las mujeres, en este caso las mujeres, cuando viene el típico machista, el típico macho, no se habéis fijado que cuando un tío se enfrenta a un tío, se pone como mono, empieza maricón, maricón, maricón. Se empieza a insultar maricón, maricón. O sea, pero se pone como maricón, pam, pam, pam. Se enfrenta. Cuando va una chica, no. Se acercan, ¿dónde va? No cariño, ¿dónde vas tú solita? O sea, se enfrentan suave. A nosotros nos pasa igual. ¿Vale? Cuando se vienen a nosotros, no vienen en plan matón. Vienen en plan, ¿dónde va? Esto. Y hay que tener también una cosa, que es importante. Somos objetos sexuales igual que la chica actriz. A nosotros se nos exige lo mismo que una chica actriz. Cuando entramos en el mundo machista, yo tengo la teoría, cuando entramos en el mundo machista, entramos en la tabla de 1 al 10. Acá la sabemos todas, lo que es 1 al 10, con los casi todas. 1 al 10 es que depende de cómo estés de buena, eres más aceptable o no es aceptable. Yo siendo trans, si paso del 5, soy aceptada. Sí, lo curioso, siendo trans, si paso del 5, aunque tenga este aspecto, que tenga esta voz, pero alguna chica se acerca, qué bueno, está potable, mira, te invito a la copa. Por lo menos quieren conocerme. Yo soy bajita, gordita. O sea, seguimos teniendo esa presión. De hecho, nosotras, a ver, las que necesitamos, que esto como todo, las personas trans que no necesitan, yo por ejemplo necesitaba, tuve que adaptar mi cuerpo a la dimensión que lleva mi cuerpo. Yo estoy operada, los pechos, un poquito, pero con la nariz chica, yo soy de pecho pequeño, con una nariz chica. No me capaz, pero me operaré con una nariz chica de estética, pero con los pechos me tuve que me operar, porque yo necesitaba. Entonces me tenía que adaptar mi cuerpo. Pues un chico me ve de culo y es cuando soy como una chica. De hecho, yo tengo una palabra que me gusta, por ejemplo, digo, yo, desde que me operé, soy violable. Sí, yo soy como una chica. De hecho, hay muchas chicas que están en un debate entre los hombres, hay un debate entre el mismo masculino, que las chicas que damos mucho, lo llamamos el dispasio, que es cuando hacemos el cambio tanto, que pasa, ¿no? O sea, que si no hablo, soy una chica. Muchos chicos tienen el idioma entre los chicos está, bueno, pero si eres chica trans me tienes que avisar, porque si no me doy cuenta que eres trans, estoy contigo, me apuesto contigo, que mira que es tonto. O sea, estoy contigo, salgo contigo, me tomo una copa contigo, me apuesto contigo y no me doy cuenta. Eso lo entiendo como solo te saco de abajo. ¿Qué pasa? Que si el debate es que soy trans, pues no te avisas. No, tío, si más conocido, hemos estado hablando, más conocido a la persona, se me has acostado, te ha gustado, ¿qué tienes que debatir? ¿Tu masculinidad? ¿Tu problema que es tu masculinidad? ¿Está en juego? Esas son las presiones que tenemos nosotros. En el mundo feminista ocurre lo mismo. ¿Qué pasó? No todas, como todas las personas. Yo, por ejemplo, tengo inquietudes de defenderme como mujer, mis derechos como mujer.
Y cuando veo el chico, veo como mujer. Entrar mi leche, veo como mujer. Y cuando estoy en el comité feminista de Isabel, soy una compañera más. Y voy a luchar como las mujeres. Y a patriarcado, a matarlo, como digo yo. Esa lucha es la que tenemos nosotras, la que tenemos nosotros, y es la que aún falta, que falta también comprensión, ¿eh? El feminismo falta comprensión. Una cosa que tú me aceptes, porque bueno, está de moda, ahora hay que ser políticamente correcto, hay que aceptarte, pero otra cosa es que sepa por qué me aceptas. Si no sabes por qué me aceptas, no me sirve de nada que me aceptes. Me hace una lucha feminista. Si no entiendes que yo soy mujer y lucho por mi derecho como mujer como tú, porque tengo las mismas impresiones que tú, y mucho machista. Si no se lo entiende, no me acabo de ver como igual. Y si no me veo como igual, no luchamos igual. Porque siempre me dejarás como, siempre poner la T, siempre poner la T. La T, bueno, sí es que es la T. Eso también en el feminismo también tenemos que debatir, incluso en el feminismo inclusivo. La inclusión sin comprensión no sirve de nada. Eso lo tenemos que entender. Tampoco voy a explicar mi vida, yo tampoco te explico la tuya, pero sí entender eso, que tenemos una expresión. De hecho, aquí al lado, estamos en un sitio, que 2 calles más abajo, por aquí por esta callecita, por desgracia, muchas chicas trans tienen que presentar. Porque no encontraron trabajo, porque yo cuando me encontré trabajo, cuando era una entrevista, me hacen una pregunta que a ninguna de aquí se lo hacen, ¿qué pasa con el vestuario? Digo, no sé qué pasa con tu vestuario, a mí me pregunta, no sé qué pasa con el vestuario. O cuando ve el gimnasio, bueno, tenemos uno arriba, sigo pensando, tenemos uno arriba, que si quieres usar cuando venga. No se lo ocurrió mucho, por suerte se está cambiando, ¿eh? Pero aún queda ese vestuario allí, por si alguno lo quiere utilizar. Termina queriendo aquí controlado. Termina en la dos partes, termina en la fase social, que cuando se lucha, se anda la transfobia, ¿eh? Transfobia, chicos. O sea, transfobia es todo. Y es transversal a toda la sociedad. Y luego está la lucha feminista con chicas trans. Esa es otra cosa. Ya está, hecho. Pues ahora damos paso a Laura. Bueno, gracias a todas y todos por venir. Yo quería empezar con la pregunta que tenemos de la charla, que ¿es posible la lucha contra el machismo y la transfobia al mismo tiempo? Igual quizá es un poco spoiler de lo que voy a estar hablando, pero básicamente en una sola oración diría que es que no nos queda otra, que sí, que tiene que ser y que no nos queda otra que sea de esta manera. Y quería pasar como este tiempo que tengo un poco explicando por qué tiene que ser el caso y quizá poniendo un poco nombres y apellidos de pues, lo que hemos estado hablando, del patriarcado, interseccionalidad, opresión. En mi opinión y en la tradición de la que yo vengo, que es la tradición socialista revolucionaria, la opresión viene de un sistema en el que vivimos hoy en día, que es el capitalismo, y fundamentalmente viene de vivir en una sociedad dividida por clase. Y esto se refiere a que siempre va a haber una clase que es la dirigente, que explota la clase trabajadora de la que todos formamos parte y de la que pues, nos quitan pues, los beneficios que generamos en las empresas, etcétera, etcétera, para poder ellos enriquecerse. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con lo que es la idea del machismo, con lo que es la idea de la transfobia y por qué estamos hablando de capitalismo cuando hablamos de luchar contra lo que son opresiones? Creo que es muy importante que entendamos que las opresiones no surgen de la nada, o sea, no es que alguien se levanta un día con mucho odio dentro de ellos mismos y lo sueltan por la boca, o sea, sin duda hay gente que se despierta y hace eso. Pero la idea, la lógica detrás del capitalismo no es que la opresión es un capricho, no es que es un accidente, no es que haya salido algo mal y de repente ahora estamos oprimiendo a la gente, es que es una necesidad del capitalismo y de una sociedad dividida por clases tener opresiones que justifiquen las divisiones que ellos pueden explotar. Por ejemplo, tú tienes un trabajo y tu compañera es una mujer. Y ahora resulta que está el dilema de que si esta persona se queda embarazada, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Se pierden beneficios? ¿Qué se hace? Pues la idea de no contratar mujeres. Por ejemplo, esa idea machista de decir que, bueno, no vamos a contratar una mujer porque, bueno, igual se queda embarazada, igual no, pero la idea de que se pueda quedar embarazada y nos haga perder dinero ya necesita de esa opresión para poder, pues digamos, vulnerar los derechos de todos los trabajadores, porque al final esa persona si quiere bajar el sueldo con la justificación de que bueno, estoy pagando menos, igual que a esta mujer que se ha quedado embarazada y se ha ido, os lo está bajando a todos. Pero bueno,
yendo a las bases, ¿no? Yendo a la situación que necesita que esto surja. En la tradición socialista revolucionaria no decimos que esto haya sido algo que haya ocurrido en algún punto y que quizá podemos arreglarlo. No, tenemos una visión muy concreta de cuándo surge esto y por qué. Y todo comienza, bueno, igual me estoy yendo como muy atrás de tiempo, ¿no? Pero la idea de que vivimos en una sociedad de clases no es algo natural del ser humano, no es algo que no nos quede otra que vivir de esta manera. Es un acontecimiento concreto que sucedió en la historia en torno a hace unos 10.000 años, cuando la gente se empezó a asentar en sociedades donde había agricultura y donde fundamentalmente surgió la cuestión de, vale, lo que nos sobra, ¿quién lo organiza y quién lo controla? Y aquí pasa algo que es muy importante, que es el hecho de que la gente que no estaba trabajando para producir estos bienes, de repente pasa a dirigir lo que pasa con estos bienes. El grano o lo que sobra de la cosecha, alguien lo tiene que controlar. Y muy crucialmente, esa persona se lo tiene que dar a alguien. Y ahí es donde surge el concepto de pues, lo que es la herencia, de lo que fundamentalmente tú tienes que saber quién es tu hijo para poder pasárselo. Ahora bien, estamos hablando, no estoy diciendo que la solución ahora sea volver a las cavernas y decir, bueno, venga, vamos a ponernos a cazar para acabar con el machismo y la transfobia. Lo que sucede a lo largo de la historia es que este proceso va pasando por recovecos, tiene distintas expresiones, pero fundamentalmente llega al siglo XIX con la idea de que ya no es solo quién es tu hijo, saber la monogamia para poder pasarle esos recursos que tú has acumulado, sino que surge lo que es el concepto de la familia, que quizá os resulta familiar o igual no, pero en el capitalismo la idea de la familia es muy importante y en el siglo XIX surge como una manera directa de oprimir a los trabajadores y fundamentalmente generarle beneficios a la clase dirigente. De explicarlo de una manera más detallada. En ese momento, en el siglo XIX, cuando el capitalismo estaba, digamos, naciendo en Inglaterra, la edad media en Manchester, de donde soy yo, eran 19 años. O sea, la gente vivía en tales condiciones que es que no llegaba a una edad en la que literalmente pudieran tener hijos. Entonces, era un dilema para los capitalistas, para las clases dirigentes, quién iba a producir esta nueva generación de trabajadores, y todo el mundo estaba trabajando en las fábricas y se estaba muriendo porque se estaba cayendo bajo una máquina, a ver quién está en casa cuidando de los niños. Y es en este momento donde se potencia la idea de una familia, ¿sabes? Mujer, hombre, obviamente una mujer cis, un hombre cis, teniendo hijos que a su vez la mujer cis iba a tener en su casa y fundamentalmente criarlos pues gratis, porque al final era lo que les interesaba para luego poder explotar a esa nueva generación. Ahora bien, todo esto está muy bien, ¿vale? Una gran curiosidad, pero ¿qué tiene que ver esto con la opresión LGBT y con el machismo? Pues alguien tenía que crear una retórica que pudiera justificar todo esto. Y realmente es lo que sucede en ese punto de la historia en el que se empieza a crear el discurso de que ya no es solo un acto, por ejemplo, el acostarte con una persona de tu mismo género, sino que pasa a ser una identidad de repente. En la Edad Media, por ejemplo, lo que se penalizaba eran los actos en sí. El hecho de que tú pudieras tener relaciones sexuales con gente que no llevara a luego procrear una nueva vida, pero de repente se crea una identidad en torno a eso y empieza a aparecer pues lo que es ser una persona homosexual o incluso pues la idea de que las mujeres tienen que ser algo, tienen que quedarse en casa y llegan hasta el punto de que aprueban leyes como por ejemplo el Factory Act 1951 de 1951 en el que se prohíbe a las mujeres trabajar, que va en contra de la lógica de decir, bueno, cuantos más trabajadores tengas, más los explotas. Pero lo que a ellos les interesaba era crear esas condiciones en las que había una familia nuclear, hombre cis, mujer cis, que pudieran luego crear esa nueva generación para poder ser explotada. Ahora bien, esto es un gran problema cuando se habla de gente LGBT, porque lo mires por donde lo mires y aunque se ha intentado, no encajamos en esa primera concepción de lo que es la familia nuclear. Era muy difícil en ese entorno y eso se vio ejemplificado, por ejemplo, con el juicio que se le hizo a Oscar Wilde, la idea de que tú ibas a ser una persona que no ibas a tener hijos, no ibas a formar esta familia tradicional, era algo que había que ir en contra de ello. Ahora bien, si pasamos al día de hoy, obviamente esto ya no es de la misma manera, pero porque lo hemos luchado. Y el capitalismo ha intentado y sigue intentando mantener sus estructuras de explotación, de decir, tenemos esta clase trabajadora a la que explotamos y esta clase dirigente que lo tiene todo,
a una costa de darnos ciertas concesiones. O sea, por ejemplo, ahora las mujeres pueden trabajar. Eso no es algo que los capitalistas hayan dicho, bueno, vale, os lo vamos a dar porque no nos queda otra y nos sentimos menos. Eso se peleó desde abajo y fundamentalmente el capitalismo prefirió conceder esta idea antes de que nos lo lleváramos todo por delante. Porque al final la cuestión era, vale, les dejamos trabajar, dejamos a la gente LGBT que se case. La otra alternativa es que literalmente que nos maten. Por ejemplo, en momentos revolucionarios el capitalismo está dispuesto a darte concesiones, a decir, vale, pues muy bien, te puedes casar. Ahora bien, forma tu familia tradicional, puedes adoptar, hasta cierto punto te intenta meter dentro del propio sistema para que dejes de ser un problema contra ellos, un problema radical. Ahora bien, volviendo a la pregunta original, en cuanto a lo que se refiere a la lucha contra la transfobia y el machismo, aquí podemos ver claramente que al final no se trata de dos luchas separadas, sino que es la misma lucha contra el sistema capitalista. Al final, si entendemos la opresión contra las mujeres y contra la gente LGBT como provenientes del sistema capitalista, como necesidad del sistema capitalista, podemos llevar a cabo como ciertas campañas y deberíamos llevar a cabo ciertas campañas para mejorar derechos en el aquí y ahora, pero al final vivir en una sociedad que no tenga opresión significa no vivir en una sociedad de clases, una sociedad capitalista, porque al final cuando tú formas parte de la clase trabajadora, si no es el machismo lo que van a usar para dividirte y que no te unas con la gente que tienes al lado, va a ser otra cosa. Y eso lo vemos pues ahora con la transfobia, con el odio hacia las personas migrantes, los refugiados. Es una manera de dividir a la clase trabajadora y decirles, oye, tú no tienes nada en común con esta persona que trabaja en la misma fábrica, en el mismo sitio, en el mismo bar. No, tienes todo en contra de esta persona porque forman parte de otra identidad. Eso al final beneficia pues al dueño de la empresa, al dueño del bar, a las clases dirigentes, y les interesa mucho que sigamos manteniendo esa visión separatista de decir tú lo mío y yo, tú lo tuyo y yo lo mío. Entonces, bueno, siento que voy a terminar como un poco con una mayor, ya no solo machismo, transfobia, sino que además tenemos que luchar contra el capitalismo. Pero es que creo que es la manera en la que lo vamos a lograr y que además no solo nos ofrece las herramientas, la visión final, sino que además nos da muchísimos más aliados, porque ya no es solo que ahora de repente todas las mujeres nos podamos unir, o todas las personas LGBT, todas las personas trans, nos podamos unir, sino que potencialmente toda la clase trabajadora tiene la posibilidad de beneficiarse, y no solo la posibilidad de beneficiarse, sino la obligación y el derecho a luchar contra estas opresiones y contra el sistema. Así que al final, bueno, vamos a terminar como con una tarea mucho más grande, pero también tenemos el 99% de la población del mundo que son de clase trabajadora potencialmente de nuestra parte. Entonces, la visión que tenemos es global, pero también entendemos que hay que tener estas conversaciones con la gente, hay que hacerles entender que es muy importante que entendamos que la lucha es de todos y que no es una cuestión de estar cada uno en nuestro pequeño movimiento. Esos son muy importantes, pero al final lo que queremos es el mundo entero y eso es lo que hay que luchar por ello. Bueno, pues ahora muchas gracias, compañeras, y vamos a dar paso al turno abrir preguntas al público. Entonces, lo que me gustaría es que fuerais levantando la mano, yo voy apuntando. Supongo que David o Paco me decís quién no quiere hablar online y ya pues damos paso a la gente online cuando sea. Entonces, bueno, pues nada. Venga, animada, una pregunta solo. No mordemos. Ok, sí. Vale, es una pregunta en la intervención de la compañía por el tema histórico, por ahí me meto. Pero que había un momento en el que, claro, la herencia era mucho más comprobable, mucho más fácil la herencia matriarcal. No se sabía quién era el padre, pero la madre se sabía, era muy claro. Y en un momento eso cambió, si podías explicar. Yo es que leí el libro de Engels y no me acuerdo bien, nunca me quedó muy claro el paso del matriarcado al patriarcado con el tema de la herencia, ¿no? Porque también es una cosa que, bueno, eso, si puedes explicar un poco más.
¿Y online? Espera que os coloque. Online, buen día. Es complicado. Hasta ahora bien. Aprovechar que tengo esa persona atrás, no me voy a aparecer. La pregunta la voy a ver ahora. Pues si nadie, ¿no? Yo. Ok. Espera, que tú sí que controlo rápido. Pues muy interesante, una sesión yo creo que muy importante, porque ha habido todo este, no sé si follón es la palabra correcta, pero todo este sector del feminismo que ha adoptado una posición transfoba. Y es triste, obviamente, pero yo creo que tiene cierta lógica en una forma de ver la lucha contra las opresiones. Una visión esencialista que también pasa en otros ámbitos. En la cuestión de lucha contra el racismo, hay algunos sectores que dicen, no, nosotros somos el grupo X que podemos luchar contra el racismo y tú no eres suficientemente de este color o el otro color y no sé qué. En esta cuestión, la idea esencialista y biológica de que es ser mujer, dice que solo las mujeres pueden luchar, entonces Hillary Clinton puede luchar contra las personas mujeres, pero los hombres en esta sala no lo pueden hacer porque son hombres. Y luego ponen límites sobre, y ellas definen quién es mujer y quién es no, o quiénes son las buenas mujeres y pueden ser feministas y quiénes no. Las mujeres musulmanas con hijab no caben en su modelo, entonces caen fuera y se apoyan en leyes y represión con las mujeres musulmanas. Y pasa lo mismo con las mujeres trans. Entonces, yo creo que es obviamente luchar contra esta visión transfoba, pero también es interesante lo que ha dicho Laura, de mirar más allá de las partes horribles de lo que ha pasado y de dónde viene y cómo se puede plantear las cosas de otra forma, porque si lo planteas como estas opresiones surgen del capitalismo, la opresión de mujeres hace 10, 12 mil años, el racismo hace 500 años con el comercio masivo de esclavos, pero si son productos del sistema de clases, entonces esto es la clave de lo que dice Laura, que no es una cuestión de hay un grupo oprimido, que este grupo oprimido tiene que ir a luchar y punto, sino que hay un interés colectivo y no es simplemente aliados. Entonces, bueno, yo apoyo a su lucha, no, que la opresión a las mujeres perjudica al conjunto de la gente trabajadora, en materiales, por los salarios, pero también porque nos empobrece como sociedad y como clase. Y porque si tú tienes compañeras que cobran menos, pues esto no te beneficia. Igual, los hombres machos piensan, ah, qué bien, yo soy un hombre y ella es mujer, y la tratan peor. Pero si tratan peor a su madre, se supone que si no es una mierda total, va a decir que esto no está bien, etc. O sea que yo creo que es importante reconocer que la opresión de las mujeres y la transfobia y las demás opresiones no solo perjudican, que mucho y también los grupos experimentales oprimidos, sino al conjunto de la gente trabajadora. Y tenemos que luchar en base a esto. Con lo cual la unidad tiene sentido, no es un extra opcional. ¿Qué opinas de lo del feminismo este radical? Yo, como la primera ola que se dice, el feminismo este que puso en cuestión, bueno, se debatió, era la persona trans, y por favor, no que digamos en el discurso de extrema derecha del PAN. No le preguntemos nunca qué es una mujer, preguntemos qué es una mujer y qué es una mujer. Siempre caemos a preguntarnos qué es una mujer. Cuando debatimos el tema trans, siempre preguntamos, ¡ay, qué es una mujer! Como han implantado la extrema derecha y la izquierda. Bueno, pues cuando se debatió este debate de la mujer trans, se preguntaban, ¿qué es una mujer? Bueno, en principio, la primera obra del feminismo sí que una que nos afectaba, si te habías operado, se habías pasado por el ropero, si te habías enamorado, entonces sí eres una mujer. Entonces, si tu apariencia externa era una mujer, sí te aceptamos como mujer. Luego la última ya se han vuelto locas y ya todo es, pero siempre sí que verdad que nos aceptamos. Pero estamos cayendo en el discurso de que siempre que se habla, cuando la pregunta que ha hecho inconscientemente, que ese es el problema, que lo hacemos inconscientemente. La pregunta que es una mujer, no, porque no preguntamos qué es una mujer.
Estamos hablando de transfobia, vuelvo a la danza. La transfobia es chicos y chicas. ¿Por qué solo se pregunta eso el movimiento feminista? ¿Por qué no se pregunta por qué le molesta a los feministas que yo entre en mi lavabo? ¿Por qué a los tíos no les molesta una tío trans entre su lavabo? No molesta, nadie se cuestiona eso, nadie se cuestiona. Hay que cuestionar, es que un chico trans entra en el lavabo de los chicos, nadie se lo cuestiona. Hay que voy a cambiarme la cuestión de los chicos, nadie se lo cuestiona. Y a nosotros sí que nos cuestionan. Ese es el problema, eso es lo que tenemos que cambiar en idea. El feminismo radical ha ido a peor, en el sentido de que al principio no se ha aceptado y ahora ya simplemente no existimos. De hecho, a los hombres trans las llaman niñas engañadas. Para nosotros, un hombre trans es una niña engañada. Una niña engañada, que las engaña. Llaman incluso como se llama el contagio social. Entonces, entre los chicos trans es un contagio social, que están en bodas. Hay que tengo una amiga que se ha hecho un chico trans y llamado chico trans porque socialmente queda guapo. No caigamos en eso, no. Tenemos que empezar a pensar y luego repetir. El colectivo trans es diverso. Cuando no digas que la persona trans cambian el chip. Voy a poner un ejemplo y una cosa que os observo. A partir de ahora, cuando oigáis la palabra trans, pensad sobre chicos. No puede ser chicas. Vamos a ir cambiando la dinámica. Cuando alguien habla de personas trans, pensad en los chicos. En un hombre trans. Incluso llegar para que se vean también, que sepáis. Vamos a ir cambiando ese juego. Vamos a hacer ese ejercicio de pensar. Vamos a cambiarlo aquí y extenderlo. Ya está. Este es carpofón. Muchas gracias, Sara. ¿Alguna pregunta más? Juan, pues adelante, Juan. Yo quería comentar una cosa. Hablo un poco desde la experiencia, llevo 40 años con las asociaciones trans de abogado y entonces puedo hablar con... Yo creo que el problema de los trans es que siempre han sido intentados tutelar primero por los gays, como fue los hechos, digamos, deleznables de la primera manifestación, que intentaron echar a los trans de la cabecera de la manifestación, que eso motivó la creación del primer colectivo trans, que fue el colectivo Trans de Cataluña. Después intentaron tutelarlo a nivel médico, exigiendo, hablando de la disforia de género y exigiendo que las operaciones, etcétera, etcétera. Y ahora están tuteladas por el tema, por psicólogos y sociólogos que pretenden determinar qué es un trans, qué quiere un trans, etcétera, etcétera. Yo lo que un poco me alucina es el tema de las feministas, porque las asociaciones trans participaron durante todos los años 80 y parte de los 90 en los congresos de las jornadas feministas. Asistían a los congresos, debatían con ellas, con muchas de las mujeres que ahora se declaran antitrans. Entonces, yo no sé si ha sido un problema de una moda, no entiendo muy bien el tema, porque ya te digo, gente que era partidaria de la lucha trans, que apoyaban a los trans en los 80, ahora se han vuelto completamente delirantes en cuanto al tema de los trans. No sé si en Inglaterra pasará un poco lo mismo. ¿Alguien me lo puede decir? No he entendido nada, perdón, no he entendido. ¿La pregunta cuál era, perdón? Bueno, no era... Era comentario. Pues ya me enseñaba que estás respondiendo nada. Gracias, Joan. ¿Alguien más? Si no, yo puedo decir algo. Pregunta, pero eso puede dar. No es tanto. Bueno, pues ahora hablo yo, que ya para eso lo dije. Habla usted Me pongo, No, creo que es muy importante lo que comentaba Laura, que la unidad al final va a ser lo necesario, ¿no? Para luchar contra el machismo y luchar contra la transfobia. Y bueno, es transfobia, pero también LGTBI-fobia. Y voy a contar una anécdota, ¿no? Yo estaba con una amiga que es palestina, que ella es de Palestina del 48, o lo que es la Palestina histórica, la ocupada, ¿no? Sí. Y también estaba con otro chico que también era palestino, ambos musulmanes, y el otro chico palestino vive aquí, ya en el Estado español. No voy a dar nombres por temas de inmigración y todo eso.
Pero estábamos hablando sobre el feminismo, estamos hablando sobre las personas LGTBI. Y mi amiga tenía muchas dudas, como que no lo veía. No veía lo del feminismo y no veía lo de las personas LGTBI, los derechos LGTBI, porque, claro, en lo que es Palestina, o sea, Israel, el Estado israelí utiliza esto como arma arrojadiza contra los derechos de las personas palestinas, ¿no? En su ocupación. Y lo interesante, a ver, y este amigo mío tiene sus ramalazos que pueden ser homófobos o transfobos o incluso a veces sexistas, o sea, vive en una sociedad, pero lo que a mí me interesó fue lo que le dijo a mí, porque vive aquí. Dice, no, yo aquí estoy a favor de las personas LGTBI, estoy a favor de las feministas, porque aquí, aunque en Israel hacen eso, aquí se posicionan al lado del pueblo palestino. Y yo creo que esto narra esa unidad que es necesaria y me recuerda un poquito a la película de Pride, ¿no? Cuando los mineros ahí en Gales se encuentran con las personas LGTBI y aunque al principio están ahí que no saben y luego se dan la mano, ¿no? Esa mano que se une, yo creo que es una cosa bonita. Y por eso creo que a partir de esas experiencias, ¿no? Y contar esta historia para poder superar estas cosas que podemos ir superando a grandes pasos, a pequeños pasitos y siempre hacia adelante en ese sentido. Y lo dejo ahí. ¿Alguien más? Juan. Antonio. Hola, ¿qué pasa? Bueno, pues yo puedo decir que yo me pongo en el lugar de los mineros de la película. ¿Eh? Yo cuando entro a militar en más 21, bueno, antes era lucha, ¿no? Y entonces pues yo me he criado en un entorno ultramachista de izquierda, pero mi padre bueno, ya está donde esté. Entonces, pues a mi padre le mosqueaba que yo limpiara mi cuarto con 2 mujeres, con 3 mujeres en mi casa. Y después, según parece, la sociedad me dice, bueno, yo le he comentado que yo no soy lo suficientemente hetero en la postura como tiene que ser un hetero. Entonces, cuando dice, ¿qué es una mujer? Entonces yo he dicho, yo me digo, ¿qué es un hombre? Porque yo, cuando voy de bar con mis amigos, yo digo, que yo no tengo, yo soy hetero, pero que yo no tengo la misma afinidad que la mayoría de los heteros. Entonces, Ya te veo que se me dice. ya, pero tú me entiendes, que cuando te pueden hablar los machos alfa, yo tengo un poco, o sea, y después también trabajando en el campo Sevilla, el centro comercial, me encuentro, primero trabajé porque hay 2 centros comerciales, Sevilla Este y otro que no me acuerdo. Bueno, pues había un compañero gay que se cambió de centro comercial porque los compañeros le estaban machacando con chistes homófobos. Y entonces, pues, como él trabajaba en la pesquería y yo trabajaba limpiando. Bueno, pues Barmer me dice, antes de cambiarse, que yo sigo el primer trabajador hetero que le hablé como persona. Perdón. No, pero No, te digo que el lenguaje palabras es de importante. Es que eso que siempre lo hacemos inconscientemente. Sí, Ahora sí. hay una frase que había sonado, nosotros sonamos normal, a mí no ha sonado horrible. no ha sonado bien, porque cuando te hablas como una persona normal, es que somos normales. ¿Tú me ves cuernecito? No, la verdad, pues, tengo 2 patitas, 1 manita y 2 ojitos. Claro.
no, quítame esa parte de Sí. conciencia de decir hasta que conscientemente. Vale que la suerte, pero no es que la has soltado, repiénsala. Sí, no, yo iba a decir eso. Igual. Ahora yo iba a decir eso, que el compañero me dijo la frase esa, y entonces yo le dije que no, que él era una persona, o como yo, pero con distinta sexualidad. O sea que él mismo estaba ya diciendo que no era, o sea que esto es una, como ha dicho el compañero, esto es un problema del sistema capitalista. A ver, como quiero más charlatana, voy a hacer pues, lo del compañero y lo tuyo. A ver, primero, compañero. ¿Quién hay ahí? ¿Quién tiene que hablar? Toca la puerta, no te oigo. Ah, vale. Está espera. Hola, buenas tardes. Gracias por el debate y por la organización de las jornadas. Quería hacer algún comentario. El 6 de octubre de este año, hace pocos días, se cumplió el 13 aniversario del asesinato de Sonia Rescalvo, una persona trans, por parte de neonazis. Entonces, que haya personas del ámbito, ya no digo de izquierda, sino progresista, que compartan, junto con la extrema derecha, la negación del derecho a la autodeterminación de género, me parece una barbaridad. Pero los hemos encontrado y las hemos encontrado en el propio gobierno de PSOE y Sumar, con ministros y ministras, ¿no? Lo cual me parece lamentable. Este 6 de octubre el Ayuntamiento de Barcelona participó en un homenaje a Sonia Rescalvo, y yo creo que eso significa también una contradicción porque el actual alcalde Jaume Collboni propuso como pregonera de las fiestas de la Mercè a una persona que es transfóbica y islamofóbica. Entonces, dar voz a personas transfóbicas y luego ir a hacerse la foto en un acto de homenaje a Sonia Rescalvo me parece que es un nivel de hipocresía bestial. Y a partir de... Acabo ya con estas reflexiones y os quería citar unas preguntas. ¿Cómo valoráis las políticas públicas de defensa y garantía de derechos de las mujeres y de las personas trans, y también específicamente en el ámbito judicial? Ahora en los últimos días ha salido muy relevancia el hecho de que la justicia patriarcal y ese comportamiento de la justicia patriarcal hace que muchas mujeres no quieran dar el paso ante haber sufrido violencias machistas, incluyendo la violencia sexual, de dar el paso de ir a la Administración de Justicia o ir a una comisaría de policía a poner una denuncia. Entre otras cosas también porque, por ejemplo, cuando una mujer migrante no regularizada, si va a una comisaría a denunciar una violencia machista, pues igual lo que acaba es denuncie o acaba en la expulsión, en vez de la defensa de sus derechos. Entonces era esa, bueno, situar, rebotaros esa reflexión de cómo veis el papel de las políticas públicas y las administraciones públicas en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas trans. Gracias. Muchas gracias, Pérez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? Online. Entonces, creo que podemos ir podemos ir concluyendo. No, es verdad, sí, te toca. Sí. Bueno, si quieres, ya que aprovechamos. Vale, mientras concluyes. Primero, lo vuelvo a repetir, es muy importante. Yo soy muy insistente porque siendo insistente, al final, que se mete las cosas en la cabeza. Y conscientemente, ha puesto la película esa de que, a ver, somos personas. Yo antes de que ser trans, soy persona. Y tengo que luchar por la vivienda, tengo que luchar por la pobreza infantil, por la pobreza menstrual. ¿Sabéis lo que es pobreza menstrual? Las mujeres sí, ¿verdad? Los tíos no, ¿verdad? Pues vale. Porque aparte de ser trans, soy obrera, soy de izquierda, por una izquierda muy antigua que ahora no existe. Sí, era una izquierda que tenía un lema que decía:
ni rey ni patria. ¿Se acuerdan de aquel lema? No, ni rey ni patria. O sea, por eso yo lucho contra eso. Luego, a ver, compañeros, es lo que estamos hablando antes. No hay que preguntar solo qué es una mujer, no, hay que preguntar también qué es un hombre. Si nos empezamos a hacer todo el mundo esa pregunta, vamos a cambiar la dinámica y entremos también un poco al tema derecho del fascismo, que siempre que habla detrás, ¡ay, qué es una mujer! ¿Y qué es una mujer? Sí, una mujer soy yo, el problema lo tienes tú, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Eso son también herramientas, tenemos que coger herramientas, no de enfrentarnos a ellos porque es como enfrentarse contra la pared, no, pero cogiendo herramientas propias para defendernos nosotras, todas, de cuando nos ataca la extrema derecha. Pero con este compañero otro tema, ¿eh? En este caso el tema que ataca a la mujer. Si os fijáis, siempre atacan a la mujer. Siempre. La extrema derecha siempre ataca a la mujer. Eso, la mujer, el machismo ahora lo subido, el machismo ahora lo subido. No sé si veis yo, porque me gusta estudiar al enemigo. Antes de matarle, quiero saber cuánto puede matar. Entonces me gusta estudiar al enemigo. No sé si habéis fijado que ahora salen muchos, sobre todo en redes, muchos machulos que van dando clases de machos. Sí, están dando muchos influencers de esto, de las clases de machos, de cómo ser un macho y de cómo ser de la mujer, cómo debemos ser la mujer. O sea, quieren que volvamos a la cocina y a hacer un útero para el tío que se traiga sus vástagos que el tío da. Eso está volviendo, eso es el machismo también, está volviendo machismo. No más que pensar en ese machismo. Con mujeres no podemos ir a separar más, no tenemos que hablar con esa gente. Yo no puedo hablar con un fascista, no tengo nada que hablar. ¿Qué tengo que hablar con los fascistas? No, tu parte. No tengo que hablar, no puedo hablar contigo. Tú me quieres eliminar y yo por desgracia que soy demócrata, te dejo estar en la democracia. O sea, me tengo que defender. Pues no me de lugar, yo tumbar si puedo. Igual, la espada con todo. Eso. Lo de la compañera de la justicia, bueno, la justicia de por sí es una porquería. Yo hablo también por experiencia, porque yo soy muy de atacar y yo soy mucho de denunciar. Yo no nací para denunciar, muy juzgado. ¿Qué pasa con la justicia? La justicia, yo tengo que conocer, yo tengo dos casos. Yo tuve una agresión, como muchas chicas atrás, sobre todo, que no, y a mí en aquel momento no funcionó la justicia. O sea, la justicia hizo su. De hecho, yo tuve una agresión muy lo mío, me llamó la propia policía de mi ciudad, que era SOE. Oye, mira, que han pasado este vídeo, que si, bueno, me llamaba la compañera y me parece que yo no tuve que hacer nada, o sea, nada, y al final me llegó la resolución a mi casa y reaccionó en mi favor. También es verdad que yo tengo que denunciar a un juez ante una denuncia de una agresión también. Yo tengo que denunciar al juez mismo por transfobia y decir, sí, te voy a recurrir esto y te voy a denunciar porque eres transfóbico. No, señor, sí, porque si tienes mi DNI enfrente, que pones a la Francesca, pones mujer, no me llames por el nombre antiguo. O sea, que la justicia va por día. Depende si tienes suerte y es como todo el mundo. Y deja de ser mujer, ni te cuento. Estamos en siempre. ¿Cuántas mujeres no denuncian por miedo a estas cosas? Por miedo, cuando vas a Mosul, que no te hacen ningún otro caso, no te echa la culpa a ti. Segundo, el fiscal es el que tiene que decidir. El fiscal tiene que decir si eso es odio o no es odio. En nuestro caso hay un fiscal de odio, me llama. Él decide si lo que me han dicho a mí es odio o no es odio, lo decide un muchacho, la muchacha de turno. Y te dice, claro, no te pide un juez machista. Porque entonces ya directamente has perdido. No, sobre todo fue machista, puedo también. Que es otra cosa. El machismo también está entre nosotras, ¿eh? Hay que declarar. Sí. Yo tengo compañera, que eso es muy fuerte. Yo tuve otra compañera que sufrió una agresión sexual. Y lo estuve denunciando como re extraño, por lo denunciamos en redes, esto. Otra compañera, delante mío, dijo, es que si no la denuncia, igual no es verdad. Soy muy fuerte todavía otra compañera. Y yo no mujeres. Y es que si la denuncia, igual no es verdad, ¿no? Igual no te ponen en duda. Eso ocurre entre las mujeres. Muchas nos ponemos en duda. Cuando otra mujer ha pasado, siempre discutimos, siempre ¿qué pasa? Pero siempre vamos a por ella. El machismo hace eso. Si explicáis el machismo, cuando hay una agresión a la tía, pone la picota a la víctima. Además dice, este cabrón es un cabrón, este hay que cortarle los huevos y la cabeza. No, habla de la chica siempre. Solo se habla de la chica, para bien o para mal. Y otra cosa que tenemos que cambiar, que eso me da mucha rabia, eso no es todo. Cuando ocurra una agresión sexual, no me importan los detalles.
No es una acción sexual, no me cuentes los detalles, no me importa, no soy morbosa, no me cuentes por el morbo, no apliquemos el machismo. Uy, a ver qué le ha hecho, a ver qué le ha hecho. Uy, que le dice esto. No, por favor, no humillemos más a la mujer. No, no. Ella sabe lo que pasó, si quiere contarlo ya lo contará. Tenemos que, como sociedad, no permitir esas cosas. Y cuando lo veamos en la calle, cuando lo veamos en la calle, o sea, en la tele, perdón, cortamos. No le caigamos en el morbo, machismo, de a ver qué le ha hecho, a ver qué le ha hecho. No, respetemos a las mujeres, leche. Y soy feminista, ¿bien? ¿Estoy feminista? Yo creo que también tenemos que cambiar como sociedad. Estamos cayendo siempre en el machismo. Nosotros también caemos en el machismo y hacemos cosas que nos llaman como esto. Hay una chica, los medios, por supuesto, van al morbo, pero al morbo, o sea, le importa la mierda a la víctima, hablando mal y pronto, van al morbo, le hizo esto, le hizo aquello, le hizo lo otro, o sea, morbo, al detalle, al detalle, al detalle. Y lo damos por bueno, y nos quedamos viendo la tele. Y nos quedamos todas viendo la tele y damos por bueno eso. Y digo, bueno, sí. No, no es bueno eso. Eso es todavía machacar más a la chica, a la víctima. ¿Por qué no me cuentas cómo le cortamos los huevos a ese tío? Y encima me lo pones en la tele que veamos todas. Sí. ¿Por qué no sacamos la foto de ese tío? ¿Por qué no sacamos la foto de esa persona? No, eso también tenemos que ir cambiando con mentalidad. Lo que podemos hacer nosotros es eso. Cuando ocurren esas cosas, cambiar de canal. Y si tenemos una compañera, pasa como esto que pone en duda a la víctima, decir a la compañera, no, punto. Aquí no pinta nada, no te puedes, por favor. Cuando tenga la mente cambiada, entra. Cuando quiera defender a la víctima, entra. Si no, no pinta nada ahí. Para eso tenemos el machito ahí afuera. No queremos machismo dentro de eso. Dentro del feminismo no queremos machismo. Si no, ¿qué queremos? Pues como feminista y como feminismo, esas cosas las tenemos que cambiar nosotros. Muchas gracias. Es que no sabía cuánto dar ahora, pero... Sí, sí, eran 5 minutos, pero bueno. Es que como si me gustara, me quedo sola. Bueno, pues voy a dar paso a Alba para que concluya su parte. Bueno, yo quería, o podría concluir un poco con la pregunta que hacía el compañero Pepe, ¿puede ser? Espera, que no la sabe. Era que preguntaba lo de las políticas públicas, ¿no? Quizás como última reflexión, decir que las políticas públicas son efectivamente insuficientes y que muchas políticas públicas, como la ley de extranjería, le conviene al sistema. Es decir, ¿por qué no avanza la ley de extranjería? Además de muchas otras cuestiones que también se cruzan, hay intereses que se cruzan, pero en general la reflexión que hacemos en algunos sectores es que beneficia al capitalismo precisamente porque sigue teniendo en la miseria y en la economía sumergida a la gente sin documentación, ¿no? Y tiene muchas intenciones, pero también porque les conviene que sigan trabajando así, ¿no? Que no haya esa regularización administrativa. Entonces, bueno, eso como un poco reflexión a partir de la pregunta y demás decir que obviamente de acuerdo con las cosas que han salido en la mesa, que son mucho más complejas, poder entender las realidades de por qué existe el machismo y la transfobia, de acuerdo con la lectura que hacía Laura del capitalismo, y más bien como invitar a seguir pensando y problematizar justamente estos conceptos. Quizás podríamos tener como otro espacio para hablar del famoso matriarcado, que eso también está mucho en cuestión, y pensar más, ¿no?, en soluciones conjuntas. Por ahí, gracias. Bueno, pues finaliza ahora Laura con sus conclusiones. Bueno, muy interesante las contribuciones. La verdad que no sé si me va a dar tiempo a hablar un poco de todo, pero bueno, por intentarlo. La pregunta quizá históricamente de dónde empieza pues, lo de la herencia, dónde empieza el momento en el que se empieza a hablar de pues, el patriarcado, sobre la herencia machista y esas cosas, tiene un momento concreto históricamente, como estaba hablando antes, y se refiere al momento en el que las condiciones materiales cambian al punto que permiten que pueda haber una excedencia. O sea, anteriormente lo que nos referimos como a la sociedad que no tiene clases, la sociedad de cazadores-recolectores, las condiciones materiales, que es un poco donde vamos los marxistas a buscar la causa de la sociedad, eran tales que tú literalmente pues ibas por la vida un poco con lo opuesto, y eso también condicionaba las relaciones que tenías con otra gente, porque al final los hijos que tenías tenían que ser cuidados en comunidad, tenían que ser pues los hijos justos
que se pudiera desplazar con ellos y fundamentalmente al final como la gente se movía y no había esa excedencia, pues era un poco irrelevante de quién era el hijo con tal de que fuera un niño viable que pudiera luego volverse adulto. Eso cambia luego cuando la agricultura se desarrolla al punto que permite pues, que la humanidad se asiente y que se desarrollen pues, técnicas como el arado, como el riego más pasivo, etcétera, etcétera, y que permiten que al final pues haya de sobra. Y eso al final pues genera la polémica de pues, qué va a ser lo que hagamos con esta sociedad. Y bueno, como ya explicaba, ahí se vuelve importante pues no solo saber de quién es el hijo, sino también pues toda la parafernalia que viene con eso. Ahí está al final donde Engels sitúa, por ejemplo, pues lo que es el embrión del Estado que tenemos hoy en día. Esa idea de que alguien tenía no solo que ser dueño de estos recursos, sino que quién los va a salvaguardar, pues los definen como un cuerpo especial de hombres armados, que es el Estado. Pues la policía, las leyes, los jueces, al final se tiene que crear pues todo este armatoste un poco para justificar que los de siempre tengan pues lo que quieren. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando ahora? Pues que al final el Estado que tenemos hoy en día y el Estado del que estamos pidiendo justicia tampoco es neutral ya de base, o sea, existe para salvaguardar pues esos beneficios y esa explotación que se hace de la clase dirigente a la clase trabajadora. Entonces, bueno, no le pidas peras al olmo, pero también entendemos que todos los derechos que tenemos en esta sociedad son porque hemos peleado por ellos y eso no es porque haya pues gente de nuestras características en las clases dirigentes, por ejemplo. O sea, se habla mucho de que Caitlyn Jenner pues, es una persona trans muy famosa, muy visible, pero Caitlyn Jenner, más allá de ser visible, ella como persona de una clase dirigente millonaria, ¿creéis que le interesa ayudar a la gente trans de clase trabajadora? Para nada. De hecho, ha salido en plataformas del Partido Republicano en Estados Unidos que tienen leyes para prohibir a mujeres trans en baños. Entonces, la idea es que ya no es solo una cuestión de identidad, sino de interés de clase. Y el Estado al final pues sirve para salvaguardar esos intereses de la clase dirigente. Ahora bien, nosotros como gente trabajadora no somos pues lo que nos pasa. No vamos a simplemente decir, bueno, las cosas están mal y punto. Al final, todas estas cosas que vemos hoy en día que van bien, como las reformas tipo pues la ley trans, la ley de solo sí es sí, etcétera, etcétera, esas leyes en sí también tienen problemas y no van lo suficientemente lejos, pero por ejemplo también con cosas como el aborto no ha sido porque se ha peleado y eso es algo que no podemos olvidar porque al final si fuera por el Estado, si fuera por el capitalismo estaríamos como estaban pues antes en las fábricas cayéndonos debajo de la máquina y muriéndonos. Y es por eso con lo que voy a terminar que como socialistas no necesariamente hablamos de pues ni de la unidad de la izquierda ni de la unidad de identidad, sino de la unidad de la clase trabajadora, porque al final es la clase trabajadora la que tiene el poder de cambiar las cosas. Y sobre todo es muy importante que no olvidemos que al final, o sea, a mí me da igual si alguien dice algo homófobo o machista, si la persona que le va a rechistar no es una mujer o no es LGBT, pues bueno, pues no lo es, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y si alguien tiene que luchar por los derechos, yo a esa persona no le exijo que sea de la misma identidad que yo. Yo estoy luchando por esa persona por mis derechos y fundamentalmente creo que solo vamos a ganar cuando eso lo lleve a cabo pues, lo que es la clase trabajadora en común, porque al final somos los que tenemos los intereses materiales en revertir esa relación de poder, eso de no vamos a ser explotados por los siglos de los siglos y al mismo tiempo, pues mientras no nos libremos de la opresión, pues nos van a poder explotar más efectivamente, así que no nos queda otra que crear unidad. Ahí lo dejo. Bueno, pues así concluye esta interesantísima charla y muy necesaria. Voy a un poco... Isa, por supuesto que sí, esto hay que desarrollarlo, por supuesto. Voy a concluir pues un poco hablando de las siguientes charlas, porque hoy esta es la última charla de esta jornada, pero mañana tenemos más. Mañana a las 11 tenemos introducción al socialismo desde abajo. Luego a la 1 tenemos una charla, debate sobre Palestina, ¿es posible un solo Estado? Y luego nos vamos a comer y después de comer a las 5, charla de debate de crecer, por qué y cómo, o sea, sobre el medio ambiente y el cambio climático.
Y luego a las 7 tenemos la mesa redonda contra el racismo y la extrema derecha, abrir la frontera. Entonces, charla muy interesante, os animo a que vengáis. También decir que tenemos atrás libros sobre Pride, política y protesta. Perdón. Y No. también tenemos marxismo y feminismo. Pride, no, gracias. Y también tenemos boletines también sobre el tema aquí, si alguien quiere. Y bueno, como ha dicho Laura, si quieres luchar contra la opresión trans, si quieres luchar contra la opresión de las mujeres, sea el tipo de mujer que sea, cis, trans, lo que sea, afíliate a Más 21 que tenemos plaza. Atrás tenemos formularios de تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية